Muy buenas noches, estimados colegas, ¿cómo están? Por favor, el retorno. Buenas noches. Hola, Buen- buenas noches, doctora. buenas. Bueno, entonces vamos a retomar la sesión, por favor. Voy a hacer una pequeña retroalimentación sobre lo que son las investigaciones cualitativas, ¿ya? Ayer el grupo que ha expuesto ha presentado los instrumentos, técnicas e instrumentos, bueno, lo que han presentado en la entrevista, pertenecen a las investigaciones cualitativas y varios de ustedes van a trabajar con investigaciones cualitativas. Entonces voy a permitirme, en primer lugar, hacer la diferencia con las investigaciones cuantitativas, o mejor dicho, mejor primero lo cualitativo, ¿ya? Entonces, ¿qué son las investigaciones cualitativas? Se desarrollan en ambientes naturales de los participantes, es decir, si van a analizar un aula, en el aula, si es una institución, la institución X, ¿no? Si es una carrera, la carrera X, ¿no? En la que van a estar prácticamente envueltos en la misma, entre los agentes o actores de la investigación. Generalmente, no tienen variables, o mejor dicho, sí tienen variables, pero no tienen hipótesis, ¿no? Entonces las variables no son exactas, ¿no? Ni se manipulan las variables. Las variables son conceptuales nada más, porque son conceptos generales, por ejemplo, emociones, vivencias, experiencias, ¿no? Los significados son extraídos de los participantes. Por lo tanto, mm, difícilmente tiene un marco teórico definido, porque se supone que quiere llegar a la investigación cualitativa a definir, no a demostrar una teoría, sino a definir y a fundamentar la teoría, ¿ya? Es al revés, ¿no? Entonces, los estudios cualitativos son útiles para conocer el significado de las experiencias y valores humanos, cómo están las personas, cómo se comportan, qué actividades tienen, qué actitudes tienen, cómo son los estudiantes con la materia, los mismos estudiantes con la materia X y cómo son con la materia Y. ¿Cuál es por ejemplo, aquí una investigación bien bonita que está haciendo, no sé si es alguien de este grupo, no recuerdo, es sobre los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿no? Porque son experiencias que ellos tienen y es eminentemente cualitativo. También permite conocer el punto de vista individual de las personas, por eso se hacen entrevistas, ¿no? De un grupo de personas. Esto permite conocer el contexto donde se relacionan los hechos, ¿no? Por ejemplo, la educación inclusiva de personas con capacidades diferentes en Volpebra, ¿no? En la unidad académica X, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Está contextualizando el lugar de la investigación. Por eso cuando al inicio les he preguntado, les dije, hagan el qué, el cómo y para definir el problema, ¿no ve? El dónde. Entonces el DQP, ¿no? Cuando tenemos claro ese DQP, tenemos claro esto, ¿no? La experiencia, tenemos claro el contexto sobre todo. ¿Cuáles son los alcances de los datos obtenidos? Es la comprensión de la vivencia o conocer mejor el fenómeno. Por eso también estas investigaciones cualitativas son fenomenológicas, ¿no? Y siendo así, no son generalizables, o sea, los resultados que hemos tenido en una población X o con un lugar, con un grupo de personas,
No podemos decir que todo el mundo son así, ¿no? Sino los resultados son para ese grupo de personas nada más. ¿Mm? Para ello hay que tener en cuenta que los resultados de los estudios cualitativos no pueden generalizar a las poblaciones más amplias. Por ejemplo, la situación de mm, el bullying, por ejemplo. El bullying es un tema bien general, bien amplio, ¿no? Pero si yo digo existe un bullying en el tercer año de la carrera X, ¿no? Yo voy a cuantificar o voy a verificar a qué grado alcanza este bullying en este curso. Y eso no significa, los resultados no significa que se pueden generalizar para toda la universidad o para todo el departamento o para todo el país, ¿no? Sino solamente sirven para ese determinado grupo. Estas investigaciones es que analizan un tema a la vez. No se tratan de no confundirse con muchas variables, ¿no? Por eso que trabaja con una Los planteamientos de problemas cualitativos son una especie de plan de exploración, ¿no? Es decir, no estamos definiendo el problema, sino vamos a llegar al problema. Por eso las investigaciones cualitativas requieren mucho más tiempo, ¿no? Pero uno piensa que son las más fáciles y dice, voy a ser descriptivo, voy a ser exploratorio, eso nomás, ¿no? Y no es así. Y por otro lado también los tutores, cuando hay jurado, dice, ¿por qué ha hecho solo exploratorio? ¿No? Y como que hacen ver que el nivel exploratorio es básico, ¿no? Y que no debería servir, ¿no? ¿No? En las entrevistas cualitativas, por eso es recomendable dejar que el entrevistado describa su propia experiencia. Hay que hacerle hablar al entrevistado, a la persona que está interactuando con la investigación, ¿no? Con el tema que desea tratar uno. Y por eso que la calidad de la entrevista tiene que ser minuciosa y puntillosa, ¿no? Plantear el problema de investigación cualitativa eh, no es lo mismo que plantear una investigación cuantitativa, ¿no? A veces planteamos directamente y como que tenemos que adivinar, ay, no sé, dice, ¿no? ¿Qué va a ser mi trabajo? No sé si va a ser cualitativo o cuantitativo, ¿no? Y ya cuando identificamos el problema, ya tenemos que saber más o menos, ¿no? Definir si es cualitativo o cuantitativo, ¿no? Entonces tenemos que familiarizarnos con el tema ya que se está tratando, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de la depresión de los docentes, que es un tema cualitativo, entonces tenemos que empezar a averiguar, por eso ya empieza con mayor intensidad lo que denominamos estado del arte. ¿No? Para averiguar, por ejemplo, qué distingue esta depresión con otras depresiones, cómo se manifiesta la depresión, qué investigaciones han llegado a este punto, cómo han realizado las investigaciones sobre este tema y con qué tipo de población han tratado, ¿no? ¿Qué desafíos han llegado a las investigaciones? Entonces, esto nos ayuda a comprender que la literatura para los estudios cualitativos es muy importante, o sea, la lectura, ¿no? Mm, hay que hablar esto con posgrado, ya ustedes hablarán, ¿no? De todas maneras, yo también voy a hacer notar y está registrado acá que hay algunos tutores
que no aceptan universidades investigaciones exploratorias o cualitativas para la maestría. Sin embargo, en su reglamento no dice nada. Eso, lo que no dice, entonces es permitido, ¿no? Pero es importante saber aclarar también, ¿no? Importante aclararlo para que cuando lo presenten no tengan la dificultad. Útil, ¿no? Una literatura buena, ¿no? Nos permite primero detectar los conceptos claves que no tuvimos en cuenta. O sea, si estoy en la depresión, por ejemplo, no solamente tengo que buscar la depresión, sino me va a salir en las búsquedas la depresión es psicológica, depresión social, tipos de depresiones, niveles. Entonces, voy a ampliar el concepto y voy a identificar gradualmente el concepto claro del tema que yo deseo tratar, ¿no? ¿Cómo se supone que ya hice un estado de la... Entonces me permite captar nuevas ideas sobre métodos de recolección y análisis de datos. Entonces, puedo decir, puede ocurrir dos cosas o tres. Decir, he encontrado una entrevista bien parecida a la que yo quiero hacer y voy a copiarme la entrevista y lo voy a aplicar. Esa sería una opción. La segunda opción sería entrevista, pero tiene un lenguaje no contextualizado para nosotros, porque está hablando en tercera persona o en segunda persona, con usted, vos sos, ¿no? Vosotros. Entonces, eso no hablamos así acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a adaptar. Y la tercera opción sería, no me interesa ninguno de esos y voy a crear, ¿no? Entonces, una vez que hemos captado las ideas, ¿no? Vamos a crear la recolección de los datos, ¿no? El instrumento para la recolección de los datos, ¿no? También la literatura nos ayuda a detectar errores cometidos por otros investigadores, porque al hacer el estado del arte, nos podemos dar cuenta que existen autores que han hecho plagio, hay autores que se contrarían en el mismo informe, en el mismo artículo, dicen cosas contrarias, o por último, hay incoherencias de datos, ¿no? Entonces, todo eso también podemos nosotros corregir. Ese puede ser el planteamiento. ¿Y para qué? Para mejorar lo que es la concepción del tema que estamos tratando. Y de la misma manera nos permite conocer otras formas de abordar el mismo problema, ¿no? Entonces, el aporte de unos enriquece, ¿no? Por eso es importante, como dice la ley 070, un trabajo en equipo, un trabajo de cooperación, ¿no? Aunque le llamamos sociocomunitario, ¿no? Entonces, para poder realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Eh, la parte conceptual tiene que trabajarse en todas las etapas, ¿no? En las investigaciones cuantitativas ya hacemos el marco teórico de entrada. En las investigaciones cualitativas no, se va construyendo el marco teórico, ¿no? La literatura y la división de la literatura es un apoyo, ¿no? No es la fuente, porque nuestra fuente primaria, por eso que son riquísimas las cualitativas, la fuente es la entrevista, ¿no? Entonces, el planteamiento se va a ir organizando de acuerdo a la información que hemos ido recabando sobre el tema, ¿no? ¿No? Entonces voy a ir haciendo o planteando, digamos, un determinado problema. Aquí tenemos uno que maneja Sampieri y que me pareció interesante, ¿no? Bueno, he modificado un poquito, ¿no? ¿Cómo pueden describirse las experiencias de ciertos varones de Pando que son agredidos físicamente por sus esposas, ¿no?
Entonces, ¿no? ¿Cómo se puede comprender eso? ¿Qué provocan las agresiones? ¿Por qué dichas parejas mantienen relación todavía marital? ¿No? Entonces, uno va a preguntar, haciendo todas estas preguntas, pero la pregunta principal está acá, ¿no? ¿Cómo puede estar en la línea de investigación sobre género, ¿no? Puede entrar. Entonces, para hacer esto, ¿no? Para poder utilizar sanamente la bibliografía, ¿qué hemos hecho? Hacer un planteamiento del problema cualitativo, ¿no? Hemos hecho entrevistas con mujeres agredidas, porque me interesa el tema de la agresión. Puede ser entrevistas no estructuradas. Hemos hecho el análisis, ¿no? Del problema y finalmente puedo empezar a hacer, después del segundo análisis, ya puedo definir mi problemática, ¿no? Mi pregunta de investigación. Por lo tanto, hay bastante diferencia entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa, ¿no? La investigación cuantitativa dice que existe poco contenido, o sea, poca bibliografía sobre investigación cualitativa, porque no se tiene todavía definido el marco y la población. Entonces, no habiendo esos detalles que ocupan bastante espacio y la cuantitativa. Por ejemplo, la bibliografía en la investigación cualitativa no se necesitan muchos libros para citar. En la cuantitativa sí necesitamos abordar una serie de libros que sean fuentes secundarias para validar la información que estoy organizando, ¿no? Entonces, para plantear el problema, primero tenemos que definir el concepto central de estudio, y eso hacemos solamente con un estado de arte serio. Delimitamos los conceptos, qué cosas quiero trabajar y revisamos el esquema a lo largo de la investigación y lo vamos mejorando, ¿no? Vamos mejorando de a poco. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El fenómeno central se anota y a los costados se van notando las causas y las consecuencias o las consecuencias. En este caso, tenemos este ejemplito, ¿no? La pérdida de familiares por una catástrofe natural, ¿no? Las causas que pueden ser la depresión, disminución del sentido de la vida, cambios en la jerarquía, no sé qué más, ¿no? Aquí, revaloración del concepto de familia, incremento, decremento de la religiosidad, ¿no? Entonces, todos estos elementos vamos a hacer como un árbol de problemas, ¿no? Esto podemos plantearnos el objetivo, ¿no? El objetivo, ¿qué es lo que tiene que tener? Un objetivo tiene que tener el verbo primero, y no son cualquier verbo, ¿no ves? Sino verbos cualitativos. Entonces hay que buscar los verbos que sean cualitativos, ¿no? Eh, bueno, yo sé decir verbo, objeto, condición, ¿no? Pero en metodología también se dice el verbo, el qué, el cómo y el para qué. Ya son los 4 puntos para poder redactar un verbo, ¿no? Entonces, el objetivo más la justificación más la viabilidad dan el planteamiento del problema completo, ¿no? Objetivo, justificación y viabilidad, ¿no? Además de que acaban de colocarlo esto de las computadoras, ¿no? De poner mm, entonces, una vez definido el objetivo, estamos hablando siempre de investigación cualitativa, donde se utilizan las entrevistas, ¿no? Una vez viendo esto,
tenemos los elementos de la delimitación del problema. Una investigación cualitativa trabaja más o menos de esta manera, ¿no? Plantea el problema. ¿Cómo plantea el problema? A partir de los objetivos, las preguntas de fondo, la justificación por qué, la viabilidad de la investigación, ¿no? Y la definición inicial del contexto hasta la evaluación de las deficiencias que tiene el problema que se está planteando, ¿no? No se busca reducir el problema ni minimizar el problema, ¿no? Los objetivos se enuncian claramente, ¿no? Además, los objetivos son solamente el punto de partida. Por ejemplo, ¿no? Aquí habla muy bien un verbo, conocer. ¿Qué va a conocer? Las emociones de pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral. ¿Eso qué significa? Que quiere conocer antes de que sean intervenidos, ¿no? Entonces ya está poniendo el verbo, el tiempo, el verbo ya está identificando cómo va a realizar y qué resultados ha de tener. ¿No? Al colocar el verbo conocer, él no va a cuantificar nada, aunque tenga que hacer muchas entrevistas, ¿no? Pero no le interesa cuantificar. Bueno, ya, no me acuerdo dónde está. Estamos acá, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos conocer las emociones de los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral. Entonces, ¿quién es la población de esta investigación? Solamente los internados, los que van a recibir operación. O sea, les van a entrevistar unas horas antes, un tiempo antes, una semana, y eso depende de cada tema de trabajo de investigación. Eh, La declaración de los objetivos cualitativos usa palabras también cualitativas, ¿no? No se complica mucho con palabras cuantitativas, ¿no? Establece la declaración como una sentencia. Se emplea el pasado, presente, como tiempos verbales de artículos o de tesis, ¿no? Eh, Estas investigaciones se centran en un solo concepto, en una sola idea, en un solo fenómeno, ¿no? Ese foco significa que un objetivo no transmite relación con dos o más variables o comparación entre dos o más grupos, ¿no? No hay. Cada grupo no tiene sus propias características, ¿no? Si estuviese haciendo comparaciones ya no sería descriptivo y menos el primer nivel exploratorio, ¿no? Ya no sería, ya sería otro tipo de investigación, ¿no? Se emplea un lenguaje no directivo para que y para que se puedan utilizar las palabras neutras, ¿no? Por ejemplo, explorar la experiencia de las personas, explorar, ¿no? En lugar de experiencias exitosas de las personas. Entonces va la acción, ¿no? Exploración. Entonces, explorar en este caso, porque el verbo se escribe en infinitivo, ¿no? Otras palabras que son interesantes sería útil, positivo, informado, ¿no? Para lo que son las investigaciones. Entonces, eh, hay que incluir, ¿no? Palabras que informen sobre la estrategia de la investigación, el método, los métodos, ¿no? Hay que explicar en el contenido de la investigación qué estudio se utilizará, qué técnica se va a utilizar y cuál es la unidad de análisis de la técnica que se tenga que utilizar. Aquí tenemos
¿no? Hay que mencionar a los participantes del estudio, es muy importante no hacerse dueño de un trabajo, si el trabajo es en equipo, si el trabajo es en grupo, ¿no? Y identificar el lugar también donde se realizará la investigación. Hay que detallar con mucho cuidado el lugar donde se está realizando dicho trabajo o dicha investigación, ¿no? Y de hecho, detallar los lugares, ¿no? De investigación. Ahora, la declaración de los objetivos no son los objetivos. En investigaciones cualitativas se trabaja también con declaración de objetivos. Y bien interesante la declaración de objetivos porque está dando opción a que pueda manifestarse el para qué se quiere realizar, para qué se quiere realizar dicha investigación. Entonces, por ejemplo, en la declaración, que no es todavía el objetivo, ¿qué se pone? Aquí encontré un formatito, ¿no? Esto lo ponemos sobre todo en la introducción, se pone, ¿no? A veces no sabemos qué hacer en la introducción. Otro momento les explicaré eso, ¿no? Una declaración que se coloca, la estrategia de investigación, como por ejemplo esta de etnografía, estudio de caso, no sé lo que va a hacer. El fenómeno y los agentes que van a interactuar, ¿no? Ya con eso se puede ir analizando mm, una declaración para poder hacerlo más adelante el objetivo. Por ejemplo, es una investigación fenomenológica que pretende comprender el significado dado a su experiencia por parte de las madres cuando sus bebés no, tan esperados mueren, ¿no? No, es una investigación eminentemente cualitativa, ¿no? Usando el lente de la perspectiva de las mujeres, la atención se centra en lo que las mamás recuerdan y las experiencias que han tenido al perder un bebé, ¿no? Esto permite que las madres puedan relacionar los recuerdos con las historias perdidas, ¿no? Es un método muy interesante la investigación fenomenológica. El objetivo se expresa mediante verbos de acción, ¿no? ¿Y qué tipo de verbos se utilizan para las investigaciones cualitativas? Se utilizan describir, entender, desarrollar, descubrir. También se puede examinar el significado de. Puede ser una investigación muy interesante. Luego se analiza en estas investigaciones la delimitación. Esto es igualito que la investigación cuantitativa, ¿no? ¿Por qué se estudia y para qué se está estudiando, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo bien? Dice, usted califique, me dicen algunos de ustedes, ¿no? Pero uno también puede calificarse, ¿no? Y siempre está, como dicen, hay un refrán que dice, o una frase, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. ¿No? En este caso, ustedes son son artífices y son al mismo tiempo clientes, ¿no? Y si ustedes honestamente tienen la conciencia de haber el hecho, la investigación, solitos van a poder valorarse y calificarse sin esperar, ¿no? Que otro les oriente. Por supuesto, ahí el tutor tiene que orientar. Pero quien toma la última palabra, la última decisión, siempre son ustedes. Yo me acuerdo, les hablo de hace 15 años, más o menos, cuando estaba en la ENI haciendo una maestría.
o tal vez hace 20 años, sí, 20 años, cuando las mujeres todavía no entraban al mundo de la M, ¿no? Eran los varones. Entonces, nos decía de justificar una investigación. ¿Y para qué sirve la investigación? ¿No? En primer lugar, allá nos decía, ¿no? Si es que, y me acuerdo, no sé si lo conocen al doctor Eid era docente ahí y ha sido también docente de posgrado aquí en la UAP, ¿no? ¿De qué sirve hacer la justificación social, la justificación teórica, justificación práctica, ¿no? Esos son elementos que no digo que son malos, ¿no? Y tampoco son buenos, ¿no? Pero son opcionales, porque la justificación se hace fundamentando los porqués. Entonces, ¿cuáles son los porqués? En la investigación cualitativa, este es un punto muy importante, ¿no? La justificación. ¿Qué relevancia social tiene? Los conocimientos van a beneficiar a quiénes, a la comunidad, ¿cómo? A los pacientes, ¿cómo? A los profesores, ¿cómo? A los estudiantes, ¿cómo? ¿No? ¿Cuál es la relevancia social que ha de tener? Social no significa fuera de la universidad, también dentro, porque una repercusión social tanto dentro como fuera de la universidad, ¿no? También hay que considerar las implicaciones prácticas, ¿no? ¿Qué problema práctico? Este tal vez no está muy acá, no está muy explícito. Parecería que hay que obligarles a resolver un problema práctico, ¿no? Y que todas las investigaciones tienen que ser prácticas, no es así, sino que lo práctico en este caso está en las implicaciones que son fáciles de construir, ¿no? Eso significa implicaciones prácticas, ¿no? ¿Cuál es el valor teórico que tiene? ¿Cómo aportará el conocimiento de la psicología a este tema? ¿Y cuál es su utilidad metodológica? ¿Cómo puede ayudar a mejorar un nuevo instrumento para poder volver a recolectar los datos en diferentes contextos o en el mismo grupo en diferentes oportunidades, ¿no? La justificación es un elemento muy importante para las investigaciones cualitativas, ¿no? Manera, la delimitación del problema tiene que tener una cierta viabilidad, ¿no? En el sentido de que esta investigación, ¿no? Es posible llevar a cabo la investigación, ¿no? Uno se puede demorar hacer esta investigación. Si vale la pena invertir o no para las investigaciones que yo quiero realizar, ¿no? Y si queremos evaluar lo que hemos avanzado hasta ahora, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué necesitamos saber sobre el problema? ¿No? ¿Qué nos falta estudiar? ¿Qué aspectos no se han considerado y que podemos nosotros estudiar y analizar? En síntesis, voy a cerrar un ratito esto y con eso termino. Eh, ay, ay, ay. Mm, permítame, por favor, no sé qué hice. Solo un momentito, ¿no? Sí, ¿no? En síntesis, podemos decir que hay que aprender a diferenciar lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, ¿no?
Hay una forma muy típica de explicar como los dos extremos, ¿no? Y la parsimonia dice que para poder identificar dos extremos tiene que haber por lo menos dos grupos, ¿no? Y cada grupo tiene que ser exhaustivo, tiene que ser suficiente y al mismo tiempo excluyente. ¿Es o no es, no? ¿Es esta situación o no es? Entonces, cuando hablamos de tipos de investigación, esta es otra forma de presentar los tipos, decimos, es una investigación. Cuando hablamos según la intervención del investigador, ¿no? Con intervención experimental, hoy, perdón, ah, con intervención experimental o sin intervención experimental, o sea, observacional. Lo observacional corresponde a la investigación cualitativa, ¿no? El amarillo. Y el naranja corresponde a la investigación cuantitativa, ¿no? Y lo observacional no solamente significa que yo me siento y observo cuántos autos pasan en un minuto, o yo me siento para observar quiénes llegan puntuales a las clases, ¿no? No es solamente eso, la observación. Puedo observar también con instrumentos, con listas de cotejo. Puedo, bueno, como ayer nos han comentado, ¿no? Entonces, pero no interviene el investigador. En las experimentales, el investigador hace la intervención. El investigador hace cualitativas, no, ¿no? Porque no existe la intervención del investigador, porque el investigador solo observa, anota lo que ve, como quien dice, ¿no? Según el control de la mediación de la variable de estudio, las investigaciones, si son cuantitativas, puede ser prospectiva, y si son cualitativas, puede ser retrospectiva, ¿no? Cuando aquí estamos hablando de la variable es la que se relaciona con la línea de investigación, ¿no? La línea de investigación. Entonces, si yo hablo en una situación cualitativa, la investigación es retrospectiva, o sea que pertenece al pasado, y utiliza las fuentes secundarias, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, ya digo, y la PRA es con control de medición, ¿no? Las fuentes son primarias, ¿no? ¿Qué significa acá? Por ejemplo, voy a hacer una medición de cuántos estudiantes aprueban cada año en todas las carreras. Esa es, y si voy a hacer una investigación prospectiva, voy a hacer la entrevista personal a cada estudiante y veo, o les pido su libreta a todos, su boletín, para yo utilizar esos datos como fuentes primarias. Pero como no hay eso, entonces la investigación llega a ser retrospectiva. Porque, ¿qué es lo que nos van a dar? Las notas de los estudiantes. Las notas, en este caso, es una fuente secundaria, porque no lo he sacado yo, no son las notas de mi asignatura, son notas en general de otros docentes. Y por lo tanto, para mí es retrospectivo, ¿no? Ahora tenemos según el número de las mediciones sobre la variable. Una investigación es transversal cuando hay una sola medición. Una investigación es longitudinal cuando hay más de dos mediciones.
Por ejemplo, un bebé cuando nace, ¿no? Se lo pesa al nacer. Y mi investigación es el peso de los bebés cuando nacen. Es transversal, perdón, y tiene una sola medición, o sea, una sola vez le voy a pesar al nacer. Pero yo quiero que sea longitudinal de investigación. Voy a medir varias veces, o sea, voy a acompañar a lo largo de un año cuánto va evolucionando el bebé cada mes. Entonces, voy a ir haciendo una lista de cotejo. Esa lista de cotejo es lo básico y lo más importante para poder definir la cantidad de intervenciones o de mediciones que tiene que realizar, ¿no? La investigación. Ahora, dependiendo la cantidad de las variables que tenga, la investigación puede ser descriptiva con una variable, cuando hay una sola variable, o sea, variable independiente, porque la dependiente siempre va a haber, ¿no? Cuando hay una sola variable es investigación descriptiva, ¿no? Y cuando hay más de una variable, la investigación es analítica. Esto es para lo cualitativo como para lo cuantitativo, ¿no? Los tipos de investigación. Muy bien. Hasta acá una breve introducción sobre la investigación cualitativa. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna complementación también sobre investigaciones cualitativas? No, todo claro. Doctora, ¿Sí? yo, Hola yo te- Javier, buenas tardes o buenas noches. Milton, dígame. sí, doctora, buenas noches a los compañeros y a su persona. En cuanto a la investigación cualitativa y la cuantitativa, bueno, según Sampieri y también según Barrantes, tienen pues su propia estructura de organización y de planteamiento de todo el desarrollo de la investigación, ¿no? Mi consulta iba en relación a, escuchando a los compañeros y a todos los tipos de estudios que hay. No sé si usted tiene o tenemos que consultar a posgrado para que nos faciliten la estructura general, si se vale el término, de, de una investigación de corte cuantitativo, cualitativo, o no sé si decir de mixto también. Muy buena la pregunta. He visto que como universidad del reglamento hace solo una clasificación, o es tesis o es proyecto de grado. Ellos no tienen el esquema para investigación cualitativa y cuantitativa. Todos tienen, tanto las investigaciones cualitativas como las cuantitativas, tienen el mismo formato, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que se le da mayor intensidad en las cualitativas al desarrollo del diagnóstico. Y el marco teórico es al final qué se hace, porque estoy complementando el marco teórico con la investigación que estoy realizando, porque el análisis de los resultados es pormenorizado. Si hago, por ejemplo, investigaciones, o perdón, si hago las entrevistas y los resultados de la entrevista, usted creo que es psicólogo, ¿no? Los resultados de la entrevista se tienen que categorizar. Y si son entrevistas abiertas, sobre todo, para categorizar, no todos hablan de la misma manera y con la misma intensidad. Y por lo tanto no van a haber dos categorías, van a haber muchísimas categorías, ¿no? ¿Y eso qué nos va a permitir reflexionar, analizar, profundizar sobre el tema? Y ese análisis que se va a realizar, de ahí sale la teoría. De ahí se constituye el marco, se fortalece el marco teórico.
no en el marco teórico, sino en el punto que dice los resultados, ¿no? Estoy hablando de la investigación, no estoy hablando del perfil, por si acaso. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Que el que tiene que manejar esto es al defender de entrada tu título, ha de decir, este es proyecto de grado, y generalmente la mayoría de los proyectos de grado son cualitativos, ¿no? La mayoría. O es una investigación etnográfica, ¿no? Si es una investigación que se ha utilizado, sobre todo cuando se utilizan las entrevistas, es eminentemente etnográfico. Y se escribe harto, se escribe porque la gente habla. Cuando habla de sus experiencias, no se para. No, si hablamos el tema del bullying, por ejemplo, todo el mundo tiene para comentar. Por eso que ahí es importante, ayer su compañera lo decía, pero yo sé que no estaba ni ella misma muy convencida del final. Algo bien importante que dijo, ¿no? Hay que saber elaborar el instrumento de, de la entrevista. No, no está en la cantidad de preguntas, sino en la calidad de las preguntas y en direccionar, utilizando el método socrático. No sé si han escuchado cómo hacen los niños, de lo general a lo particular. ¿Qué hacen los niños? A ver, dice, mamá, ¿qué es eso? Y Pregunta. le, El método le- socrático tiene que ver con preguntas. ¿no? Exactamente eso. Mamá, ¿qué es eso? Y le dice a la mamá, eso es una torta. ¿Cómo se hace la torta? La mamá le pregunta, ¿y por qué la torta? Y le responde, ¿y por qué esto? El niño sigue preguntando, ¿no? Y hasta que al final la mamá se cansa, le dice, ya, y le cambia de tema, o le da el celular, ¿no? Por último, porque se cansó, ¿no? Entonces, ese es el método socrático ideal para las entrevistas, ¿no? De lo general a lo particular. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Pero hay que direccionar. Eso no se llama direccionar para lo que yo quiero, sino direccionar para el objetivo de la investigación. Por ejemplo, si estamos hablando sobre métodos de enseñanza o experiencias sobre métodos de enseñanza, mire qué bonito tema, ¿no? Entonces, entrevistamos a los profesores, a los maestros de la universidad, docentes, cuál es su experiencia sobre métodos de enseñanza. Cada uno va a decir un método, otro método, ¿no? Y vamos a nosotros categorizar los resultados. Pero ¿qué tal si le estás preguntando cuáles son los métodos de enseñanza y y el docente te dice, me ha ayudado muchísimo el método de el aprendizaje cooperativo, ¿no? Hermoso me ha llegado, pero, ¿no? Y lo he puesto en práctica sobre todo en el fútbol, ¿no? Cuando hemos participado del campeonato universitario, ella le ha cambiado de tema, ¿no? El entrevistado lo cambió de tema. Y si nosotros le seguimos la corriente, ¿y quién ha ganado en el partido esa vez? Ya nos hemos desubicado del tema. Entonces, el método socrático nos ayuda a preguntar y hacer preguntas sobre el mismo tema y a direccionar los subobjetivos de la investigación para poder seleccionar las preguntas, ¿no? Ahora, vamos a hacer las preguntas, vamos a tener una guía de entrevista que tiene que ser igual y parecida, tal vez no en el 100% igual, pero por lo menos un 90%, porque tiene que haber un margen de error también para otra persona, porque puede ser que otra persona, otro docente, no tenga las mismas experiencias sobre el aprendizaje cooperativo. Entonces, ese docente no ha ido al estadio, no ha jugado fútbol, ¿no? Sino ha hecho otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, eso nos ha de ayudar a categorizar los resultados de la entrevista. No es una buena entrevista la que tiene más preguntas, sino la que responde mejor a los objetivos específicos. ¿Alguien más, por favor?
Doctora, disculpe que insista, pero ¿se podrá facilitar? ¿Usted lo tiene o a posgrado nomás tenemos que solicitar? Porfa, si me puede aclarar eso. Y gracias por responder. En el reglamento está, mi estimado Milton, el esquema. ¿Tú tienes el reglamento? No, no lo tengo, por eso consultaba, pero buscaré y a ver, lo veré. Gracias por la El, aclaración. la primera clase yo les puse en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Y creo que también está en la plataforma. Perfecto, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguien más, por favor, sobre la investigación cualitativa? ¿Alguna consulta más, aclaración, complementación? Doctorita, buenas noches. Mi querida Pamela, buenas noches. Estaba yo escuchando muy atentamente cuando nos estaba mostrando los verbos que se pueden utilizar para las investigaciones cualitativas. Ayer estaba yo mostrándole también que entre el objetivo general es implementar implementar el, el currículo con flexibilidad, ¿no es cierto?, para la investigación que estoy haciendo, ¿no? Y ese verbo es implementar. Entonces, yo estaba viendo, pues, ¿no?, lo que usted estaba mostrando esta noche Mm, y, bueno, son diferentes, ¿no? Y no vi ese verbo tal vez de escribir, como mi investigación va a ser Ahora sí. cualitativa. Entonces, esa es mi consulta, doctorita, si me puede ahí Tú ayudar un poquito. buscas en el diccionario qué significa implementar. A ver, en mi opinión, implementar es poner en práctica algo, ¿no? Es complementar con algo, algo que está faltando. A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Qué entienden por la palabra implementar? Alguien que pueda enriquecer solo la palabra implementar. A ver, ¿qué les viene? A ver, Milton, a ver, dime, por favor, ¿qué opinas sobre la palabra implementar? Doctora, bueno, creo que tiene relación con realizar acciones o poner en acción cierta planeación, cierta situación que quiere considerar para poner en práctica algo, ¿no? Implementar algo que Ujú, ya. ya. Entonces, siempre que coloco, sí, Paulina, querida, muchas gracias. Buenas noches. No, justamente quería poder resaltar, ¿no? Que cuando uno va a hacer alguna implementación, ya se realizó un estudio previo, ya se hizo un análisis previo y ya se hizo una planificación de cómo se va a hacer la implementación, ¿no? Exactamente, tienes mucha razón, Paulina, ¿no? Milton, ¿querías complementar? Sí, de hecho, poner en práctica el plan, lo que hacía referencia a nuestra compañera, solo resaltar eso. Exactamente. Entonces, han visto que la palabra implementar nos lleva lógicamente a un estudio cuantitativo porque voy a medir cuánto ha resultado o cuánto ha de resultar. ¿No ve? Entonces, ese verbo, de hecho, no es un verbo para una investigación cualitativa. Muy buenísimo. Y estamos para eso, pregunten, estimados colegas, pregunten, ¿no? Las dudas podemos despejarnos y de a poquito ir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces nos quedamos con la idea de que implementar no es un verbo adecuado para investigaciones cualitativas, ¿ya? Porque nos transforma a un cierto grado de medición. Ya, doctorita, está bien. Eh, Inicialmente yo estaba queriendo realizar la investigación de tipo cuali cuantitativo. Entonces, si fuera cuali cuantitativo, entonces sí correspondería el implementar, ¿no es cierto? Pero ¿Sí? yo le mencionaba ayer
de que quiero hacer cierto grado de medición y para ello utilizaría como instrumento de recolección de datos también mi diario de campo. Entonces es ahí que va acomodándose mejor ya no lo que es la investigación cual y cuanti. ¿Estoy bien hasta ahí? Tampoco. Si vas a utilizar diario de campo, es cualitativo. Entonces va a ser más cualitativo que cuantitativo. Y con el diario de campo tienes que categorizar los resultados. No te va a decir, pues el diario de campo no te dice, el 30% ha cumplido esto y el 70% no. No, el diario de campo te dice, un día se hizo eso, al otro día se hizo eso y al otro día se hizo de esta manera. Ujú. Entonces, es cualitativo. ¿Ya? Y sería bueno que Entonces tengo analices, que replantear mi verbo nomás, ¿no? eh, Ya, y gracias. analiza qué estás entendiendo por el instrumento que quieres utilizar. ¿Ya? Está bien, muy bien. Muchas gracias, doctorita. Voy a tomar muy en cuenta. Con mucho gusto, Pamela. ¿Alguien más, por favor? Bueno, no habiendo preguntas, vamos a ceder entonces al grupo uno de Alejandra Mamani, ¿no? El trabajo que tenían que empezar a exponer, ¿no? Para pasarnos a las investigaciones cuantitativas, ¿ya? Entonces hemos empezado por la investigación cualitativa, ¿no? Entonces ahora vamos a pasarnos al grupo uno. Por favor, Alejandra, ¿están listas? Por favor. Doctora, yo voy a compartir el tema, justo mi compañera está en una actividad de la U, dice, de los docentes, creo. Ya, perfecto, no hay problema, Ana Gabriel. ¿Ya se puede ver, doctora? Sí, sí, perfecto. Ya, bueno, creo que muchos de mis compañeros no tienen tiempo, así que me dijeron que yo lo exponga. Ayer es lo que pudimos elaborar, ¿no? Somos 6. Ya, Bueno, sobre la encuesta, sí, la encuesta. Bueno, el cuestionario es un instrumento de medición y recolección de información para su posterior análisis. También debe permitir recoger información fácil y con exactitud. La idea es establecer un instrumento estándar que, que garantice la aplicación de las mismas preguntas planteadas de la misma forma a todos los encuestados. Esto garantiza la agrupación y comparación de resultados entre los elementos de la muestra y permite la inferencia estadística sobre los resultados. En la mayoría de los casos sirve también para escribir las respuestas. Ya después podemos verlo en los tipos de encuesta. Se clasifican según la flexibilidad que permiten el encuestador para hacer las preguntas. Tenemos lo que son las estructurados, semiestructurados y los no estructurados. En las encuestas estructuradas,
el encuestador debe aplicar las mismas preguntas en el mismo orden y anotar las respuestas en la misma manera. Son preguntas cerradas. Se utiliza generalmente para grandes tamaños de muestra, sobre 300 casos, y encuestas autoaplicadas. Las semiestructuradas, el encuestador puede hacer ciertos cambios en el orden, formulación de las preguntas, forma de anotar las respuestas. Las preguntas son abiertas. Las no estructuradas es un listado de preguntas que se utiliza como guía en una conversación, entrevista, es una entrevista en profundidad. Luego, también nos dice que el investigador puede cambiar la entrevista según las circunstancias. También nos dice que solo se utiliza para pequeños tamaños de muestra, máximo de 30 casos. Los tipos de preguntas, ¿no? Por la respuesta son, las respuestas vienen a ser abiertas, las cuales son, el encuestado puede dar cualquier respuesta y esta se anota textualmente, ¿no? Permiten un conocimiento más profundo del tema que con una pregunta cerrada. O sea, nos puede expresar más, ¿no? Sobre la pregunta. Por eso son respuestas abiertas. Requieren de una postura categorización de las respuestas por significado similar. Ahí nos da un ejemplo, dice, donde se mira el cuadro donde el, el encuestado puede responder de forma abierta, ¿no? No hay categorías para cerrar. Luego vienen los tipos de respuestas cerradas. Las categorías de respuesta están previamente definidas. Por ejemplo, preguntas dicotómicas ahorran tiempo y facilitan la labor del encuestador. Son ya, las respuestas son cerradas, ¿no? Ahorra el tiempo y costo de categorización de respuestas. Ahí nos da un ejemplo. Por ejemplo, en el cuadro podemos ver, dice, ¿cuál es la profesión o trabajo actual de la persona que aporta el principal ingreso de su hogar? Por favor, describa. En este caso, pero en aquí lo he puesto por categorías, opción 1, opción 2, opción 3. Y abajo también hay otra donde nos dice en qué medios recuerda haber visto esta publicidad. Aquí ya también son cerradas, donde el encuestado encierra solo una respuesta. Por el tema que tratan, por el tema que se trata de perfilamiento, se utilizan para clasificar a los encuestados y poder generar y comparar resultados por segmento. Incluyen datos sociodemográficos, tenencia de bienes y servicios, lugar de residencia, ocupación, etc. Es recomendable dar una explicación previa al encuestado del uso de que se dará a este tipo de preguntas e incluir solo las que sean realmente necesarias. Ahí también nos da un ejemplo que dice, por favor, indique su estado civil. Ahí hay las respuestas, ¿no? No sabe, no contesta, soltero, casado, donde el encuestado puede responder de esa forma, por el tema en que se trata. De hábitos, dice, sirven para indagar sobre lo que la gente hace, hechos. Ahí también nos da un ejemplo, ¿con qué frecuencia lee usted revistas? Guíese con la tarjeta, pase a la tarjeta 1.
por los hábitos, por ejemplo, aquí igual es, no sabe, no contesta según a las respuestas que están, ¿no? Y pasa también a otra fase si responde o no. Por el tema que tratan, por el tema que se trata de actitudes, por ejemplo, intentan averiguar lo que las personas piensan o opinan sobre algo o alguien. Apuntan a las motivaciones de la gente que inciden en sus hábitos de compra. El lenguaje en que se expresa la pregunta es muy importante y esto determina el tipo de escala a utilizar. Ahí también nos da un ejemplo. Este diario trae una cantidad atractiva de imágenes. Ahí, totalmente en desacuerdo. Por categorías igual el inciso A, B, C, en desacuerdo, si no está de acuerdo o no sabe. Numéricas también, ese tipo de preguntas. En general, que aquí igual podemos ver, ¿no? Pésima, que dan del 1 hasta el 7, digamos, según a una pregunta igual van calificando si es excelente o no muy buena con numéricas. Presentación de alternativas. ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor lo que usted probablemente hará en los próximos 3 meses? Ese es otro tipo de pregunta de alternativas, ¿no? Igual donde nos da un ejemplo. Ahora también podemos ver la ordenación de factores. Aquí, por ejemplo, igual da un ejemplo. Dice, ¿por qué eligió Banmédica? Es una farmacia ISAP, como su ISAPRE? Indique las 3 principales razones para usted. Ahí donde pueden responder tres respuestas. Otros ejemplos también de encuesta. Y por ejemplo, de acá dice, ¿y cuándo juega cada juego? ¿Cuándo juega cada juego? ¿Cuánto tiempo juega aproximadamente cada vez? Aquí igual es en un cuadro, ¿no? Ahí nos menciona en la primera fila, la columna, nos da los tipos de juegos, las veces que juega, el dinero que juega cada vez, y en el otro cuadro igual. Ahora las condiciones de la encuesta. ¿Cuáles son? Tener en cuenta los objetivos. En esto nos dice, ¿no? Que debemos saber qué se quiere averiguar, explicar los objetivos, ¿no? Explicitar, diré, los objetivos. ¿Cuáles son los puntos claves que me debe aclarar la encuesta? Esa pregunta igual tenemos que respondernos. Elaborar un temario de la información que se pretende obtener, que son los contenidos obligatorios y opcionales. Investigar, el segundo punto, ¿no? Investigar sobre el tema. Acudir a las fuentes más cercanas, que son amigos, compañeros, familiares, o a especialistas a indagar quién, cuándo, dónde, cómo, dónde, qué, cuál, con qué frecuencia, etcétera. Esto es necesario para elaborar alternativas útiles y válidas de respuestas en las preguntas. Luego tenemos lo que es la redacción de las preguntas, el fraseo. Dice que debemos de considerar la forma en que entenderán las preguntas los encuestados. Tiene que ser un lenguaje adaptado al grupo o objetivo del estudio. También nos dice que debemos revisar la ambigüedad y complejidad de las preguntas.
se entiende entre interrogantes o no, se entiende y de qué cuántas maneras distintas se entiende las preguntas. Puede ofrecer o molestar las preguntas, puede ofender, perdón, puede ofender o molestar las preguntas. ¿Cómo se plantea esta pregunta en una conversación normal? En el caso de elevados tamaños de muestras, los encuestados no pueden dar aclaraciones para que se entiendan las preguntas, por lo que cada una de ellas debe ser perfectamente clara. Hay que probar el instrumento diseñado. También nos dice los aspectos básicos a considerar. El que debe tener una encuesta, ¿no? Nombre y número del cuestionario al principio, incluir una introducción, presentación breve, explicación del porqué del estudio, confidencialidad de los datos, empezar por las preguntas más fáciles para introducir al entrevistado en el tema del estudio. Preguntas de filtro al principio sirven para descartar al entrevistador cuando su respuesta no nos sirve, o para saltar grupos de preguntas no aplicables en su caso. Preguntas claras y simples y concretas. Preguntas muy complejas o que evalúan más de un aspecto a la vez. Es recomendable separarlas en varias preguntas simples y específicas. También nos dicen, ¿no?, que debe ser un lenguaje adecuado al grupo objeto de estudio. Especificar bien las fechas y al preguntar por periodo de tiempo. También nos dicen, ¿no?, que varíe el tiempo de las preguntas, la calidad de las respuestas, el tiempo, ¿no?, que se tiene que controlar cuando uno encuesta, incluir las fechas de aplicación de la encuesta, no preguntar al encuestado cosas que deba responder con meras suposiciones, solo introduce ruido a los resultados, dice. No incluir preguntas que induzcan a priori una respuesta. Cuidado de especificar exactamente a quién se refiere la pregunta. Después nos dice, ¿no?, técnica de aplicación del instrumento de medición. ¿Qué técnica se debe hacer, no? Dice, encuesta telefónica personal o automatizada. Una encuesta cara a cara en puntos geográficos personales. Encuesta cara a cara en hogar, eso es personal. Encuesta autoaplicada, por ejemplo, por correo, las encuestas que nos mandan por correo, ¿no? Complejidad de procesamiento del tipo de preguntas. Abiertas requieren categorización de respuestas válidas. Extensión del cuestionario. Ahí dice cantidad de preguntas y o páginas. Igual eso se debe ver. El tiempo necesario para la aplicación completa del instrumento. A mayor duración, menor es la calidad de las respuestas recogidas. Porque el encuestado no se aburre, así que por eso nos dan consejo, ¿no?, que no deben durar mucho tiempo. Hay encuestas. Numerar claramente las preguntas, incluir números en las alternativas de respuestas para agilizar la posterior codificación. Diferenciar claramente las instrucciones para el encuestador y el encuestado. Dejar espacio suficiente
en cada pregunta para escribir su respuesta. Terminar con un agradecimiento. También podemos ver pulir el cuestionario, nos dice, ¿no? Otro punto dice, una vez redactado el borrador del instrumento, este debe ser leído con detenimiento en busca de ambigüedad, problemas de redacción, preguntas demasiado superficiales, preguntas fácilmente faltantes de introducir cambios en el orden de las preguntas para hacer más fácil las respuestas. Realizar una primera prueba del diseño con amigos o compañeros tan real como sea posible. Verificar además el tiempo necesario para responder. Consultar acerca de cada pregunta al encuestado de prueba en cuanto a qué entendió, qué tomó en cuenta para responder, posibles respuestas alternativas, cómo plantearía la pregunta. Una vez introducidas las correcciones, revisar las instrucciones de salto entre preguntas, ¿no? Todo lo que debemos hacer una vez que ya tengamos el diseño de la encuesta y cómo podemos pulirla, ¿no? Luego nos dice también que podemos hacer pruebas piloto del cuestionario. Estas son, nos dice, aplicar cuestionarios a encuestados del mismo tipo que los de la muestra seleccionada para la investigación, en mínimo 5. Interesa tener la seguridad de que el instrumento funcione bien. Consultar acerca de cada pregunta al encuestado de prueba en cuanto a qué entendió, qué tomó en cuenta para responder, posibles respuestas alternativas, cómo plantearía la pregunta. También nos dice el proceso itinerario hasta eliminar problemas. Una vez introducidas las correcciones, revisar las instrucciones de salto entre preguntas. También ¿Qué? Quiero sanduchito. podemos ver encuestas, lo que son las encuestas telefónicas, ¿no? Se debe reducir Maya, las encuestas telefónicas, se debe reducir al mínimo las alternativas de respuestas en cada pregunta. Sirve me vas más, a colocar también amarillo, que ¿no? sirve más para obtener datos objetivos que sobre actitudes. Es más difícil entender una explicación del encuestado sin poder ver sus gestos. También nos dice en las encuestas telefónicas, ¿no? Dice que la duración ideal no más de 10 minutos. El precio de mercado, encuestas personales aquí hay, bueno, encuestas que tienen un precio. En la siguiente igual nos dice. Después también sobre las encuestas telefónicas, dice las desventajas de las encuestas automatizadas que ya están, que te evalúan ya automáticamente, es muy limitado, dice, en alternativas de respuestas por preguntas máximo 5. No se puede indagar en respuesta a preguntas abiertas. El encuestado no puede explicar antes de ser clasificado en una alternativa de respuestas cerradas. Muy difícil validar la calidad de las respuestas. Las ventajas de las encuestas automatizadas sirve para grandes números de encuestados, más como ser de 10,000 o más personas, ¿no? Cumple con el tamaño de la muestra muy rápidamente
y es muy barato las encuestas telefónicas, ¿no? También nos dice sobre las técnicas de aplicación del cuestionario. Nos dice que hay la encuesta personal en punto geográfico. En ahí nos dice que la duración ideal no más de 10 minutos. Aquí también tiene un precio según la información que hemos buscado, ¿no? Las encuestas de cara a cara en el hogar, ahí dice la duración de 1 hora. Los focus group se tratan de discusión de grupos guiadas por una pauta y llevadas a cabo por un experto, psicólogo, por un experto, psicólogo o sociólogo en general. También hay precios, ¿no? Entrevistas en profundidad. Se trata de conversaciones personales guiadas por una pauta y llevadas a cabo por un experto. También, tanto aquí como en el focus group, primero se elabora un listado de temas a tratar que puedan aportar información sobre el objeto de estudio. La formulación de las preguntas tienen una duración, la formulación de las que tienen lugar durante la entrevista o discusión misma. La entrevista o discusión se estructura como sigue. Aquí nos da número 1, introducción explicativa del objetivo del estudio. El número 2, las preguntas deben cubrir completamente el tema principal a tratar. El temario se ocupa como recordatorio para el entrevistador. Se parte por los conceptos más generales hasta llegar a los específicos. Tratar de indagar constantemente por qué dijo esto o por favor explíquemelo. Se debe anotar las respuestas en hojas distintas a la pauta. Se recomienda grabar se puede grabar en celulares, en lo que es las encuestas a los focus groups. Después tenemos el etnografía. Es una mezcla entre conversación personal guiada y una pauta de observación. Ahí nos dice test de usabilidad. También las encuestas autoaplicadas. Aquí nos dice que las encuestas autoaplicadas son baja tasa de respuestas, poco interés de la gente en responder este tipo de encuestas. Es que nos dice que es útil cuando el investigador trabaja solo. Las pruebas piloto son un poco difíciles que otros casos. Instrucciones, nos dice también instrucciones de respuesta súper claras, incluir instrucciones de evolución del cuestionario, tratar de evitar los saltos entre preguntas. Idealmente preguntas cerradas, preguntas abiertas requieren un esfuerzo mayor del encuestado y entregan resultados de mala calidad. Nos dice también en este tipo de encuestas autoaplicadas, dice evitar las preguntas complejas. También el formato de impresión atrayente, que sea una encuesta atrayente, ¿no? Extensión ideal, no más de 30 preguntas o 4 páginas de oficio. Acompañar cuestionario con carta personalizada que explique finalidad del estudio, beneficios, para que el encuestado y
formar y la forma de devolución. Bueno, en conclusión, en resumen, ¿no? Las encuestas es una herramienta valiosa en la metodología de investigación que permite recopilar datos de manera sistematizada y obtener información significativa sobre diferentes fenómenos sociales, económicos o de otro tipo. Sin embargo, es importante diseñar y llevar a cabo la encuesta de manera cuidadosa para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos. Eh, Eso sería, doctora. Eso sería todo, doctora. Buenas noches. Eh, Creo que la docente se salió de que esté como eh, Buenas noches nuevamente, estimados colegas. Eh, Vamos a continuar entonces, ¿ya? Les agradecemos al grupo que ha expuesto sobre la encuesta y para la semana siguiente vamos a pedirles por favor grupos que se preparen, pero solo quiero hacer una pequeña observación y por favor tómenlo con mucho cariño, ¿ya? Y compromiso, ¿no? Los otros dos grupos tienen más tiempo para prepararse. No me interesa la cantidad, me interesa la calidad de la presentación de los trabajos, ¿no? Aunque sea la exposición breve, pero entendamos lo que decimos, ¿no? De eso se trata, ya no solamente por cumplimiento. Yo siempre digo cumplimiento para mí es una palabra compuesta, ¿no? Cumplo y lo que viene, ¿no? Pero ya vamos a poder profundizar, ¿no? Y vamos a llegar un poquito sobre todo la pregunta y reitero nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el tipo de investigación que se vincula a estos instrumentos? El nivel de investigación y qué tipo de paradigmas pueden ser trabajados con estas investigaciones, con este tipo de instrumentos. Hablando de la encuesta, muy bien lo han presentado los colegas en sus diapositivas leídas, ¿no? Eh, Tenemos el instrumento que es el cuestionario, ¿no? El cuestionario generalmente se interpreta como conjunto de preguntas. Pueden ser de diferentes modalidades, bien lo ha dicho, no voy a repetir, ¿no? Preguntas abiertas, cerradas, estructuradas, no estructuradas, ¿no? Pero la modalidad de presentar estas encuestas pueden tener una finalidad descriptiva y es muy importante para las investigaciones descriptivas, ¿no? Él hace énfasis sobre todo en las variables. Las preguntas que se hacen en la modalidad descriptiva de las encuestas, estoy hablando, corresponden a la operacionalización de las variables y particularmente, bueno, ambas variables, pero particularmente la variable dependiente, que es la que se va a describir con mayor énfasis, ¿no? Porque es la que se ha de analizar y en función al análisis de la variable dependiente ha de estar la modificación de la variable independiente, ¿no? Porque la independiente es la que modificamos. Y generalmente esta técnica, como bien ya lo he anunciado, eh, trabaja con al menos dos variables. Y trabajar con por lo menos dos variables significa que el nivel de investigación está arriba del descriptivo.
No significa que sean las mejores investigaciones, sino dependiendo del tema y del tipo de investigación que está realizada, ¿no? Tenemos también encuestas explicativas, ¿no? Con estas encuestas se pide ampliar un fenómeno estudiado e identificar sobre todo las causas o las consecuencias del fenómeno, ¿no? Para ver, por ejemplo, cuando quieren hacer la deserción académica, ¿no? Y quieren ver los factores. Entonces son encuestas explicativas que son parecidas a una entrevista, pero se manejan a un grupo específico, se trabaja ya con una muestra, ¿no? En el siguiente módulo vamos a avanzar eso de la muestra, ¿no? Se trabaja ya con una muestra específica, con un grupo de control y un grupo de referencia, si se puede, y todavía se puede trabajar también este instrumento con investigación-acción, ¿no? Porque se puede aplicar a un grupo para tener resultados, ¿no? Explicativos. Existen también encuestas seccionales, ¿no? Pueden ser aplicadas tanto a estudios descriptivos como también a estudios explicativos. Imagínense, el descriptivo está en el segundo nivel y el explicativo en el sexto nivel, ¿no? En ambos casos estamos fotografiando el fenómeno de estudio, a qué punto está, ¿no? Y cómo se está aplicando. Cuando digo una investigación descriptiva, estoy fotografiando cómo está el fenómeno, ¿no? Y si yo digo una investigación explicativa, estoy explicando, estoy fotografiando cómo se está desenvolviendo el fenómeno. Más que una fotografía sería un video, ¿no? Ese tipo de preguntas van generadas para, sobre todo, las investigaciones explicativas, ¿no? También hay originales, ¿no? Estas están destinadas a estudiar uno o más fenómenos en el tiempo y en un determinado periodo. ¿Cuáles son estas encuestas longitudinales? Es lo que hace el INE, por ejemplo, o lo que debería hacer cada carrera también a nivel académico cada año, ¿no? Para ver cuánto está el índice de la calidad académica en cada carrera, ¿no? Son encuestas longitudinales. Por ejemplo, el INE pregunta todos los años o cada 6 meses, me parece, el precio de la carne o el precio de algunos alimentos, de la leche, cuánto fluctúa cada año y cuánto de porcentaje va subiendo cada año, el precio, ¿no? Esas son encuestas longitudinales. De la misma manera, puede ser, por ejemplo, hacer una evaluación curricular cada año. Es una encuesta longitudinal, ¿no? Porque se hace en 3 años consecutivos. Interesante para investigaciones, para tesis, es de maestría, pero generalmente lo hacen en tesis doctorales que dedican un poco más de tiempo para la investigación, ¿no? Esta sería como la complementación de lo que quiero hacer, de lo que quería presentar sobre los instrumentos, el instrumento particularmente de la encuesta, ¿no? Aclarando que la encuesta puede ser realizada en investigaciones también exploratorias, ¿no? Puede ser realizada cuando son exploraciones documentales, exploraciones, quiero saber la percepción de los estudiantes frente a, a un partido político, digamos, y quiero saber el 100%. Entonces yo voy a hacer una exploración con una encuesta, no voy a hacer entrevista, pero no me va a interesar saber a mí los motivos, sino me interesa saber el interés por este partido o por el otro. Nada más, eso me interesa, entonces yo hago una investigación exploratoria, ¿no? ¿Y cuando se hace en educación ese tipo de investigaciones? Cuando se quieren cambiar, por ejemplo, los diseños curriculares.
cuando quieren o modificar o hacer cambios sustanciales en un diseño curricular o cuando se quieren crear nuevas carreras. Se pueden realizar también ese tipo de trabajos, ¿no? Con esto estaríamos cerrando el tema de la técnica de la encuesta, ¿ya? Y bueno, como me han dicho acá, que muchos de ustedes están yendo a la actividad, ¿no? Del agasajo por el Día del Maestro, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad también, ¿no? Para hacer llegar mi cariño a todos ustedes. También a aquellos que están con el ánimo de ejercer a futuro, ¿no? Una docencia. Entonces, yo me quedaría, nos despedimos, ¿no? Con los mejores augurios, pero no voy a dejar la línea, ¿no? Ayer les he prometido a algunos que voy a escucharles, ¿ya? A los que deseen, ¿no? Y para la próxima semana, de la misma manera, yo voy a poner en el grupo de WhatsApp, solicitar quienes autorizan de colocar
Adentro quiero meter. A la puerta. A la puerta. ¿No entraron allá? ¿Cuánto es? ¿Tienes cambio de SIM? Tengo a la salida. A la salida. Están más pintados que nunca. ¿En dónde está el programa? Ahí también. Ajá.